¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bella noche de sábado, en vísperas de la Nochebuena y Navidad. Bienvenidos a otra emisión del Corresponsal. Recibimos el pase del noticiero que conduce Gustavo Tuyo con todo el equipo. Y vamos a tener, por supuesto, un programa muy intenso, acorde con los días, las semanas intensas que hemos vivido, que estamos viviendo y que viviremos por unos cuantos meses en la Argentina. Así que vamos a estar hoy compartiendo el programa con Félix Lonigro, un destacadísimo abogado y profesor de Derecho Constitucional. Estaremos también con Fausto Espotorno, un economista sin duda de consulta siempre, con Lucas Romero, con su análisis político lúcido, y con Vanessa Ibarra, que es corredora inmobiliaria, para ver qué está pasando en el después inmediato de este súper mega decreto del presidente de la República, que, como ustedes recuerdan, tenía como primera medida de las 30 que enumeró en su discurso la de la derogación de la ley de alquileres. Así que esta es la propuesta intensa, como siempre, de esta noche, que comienza, como habitualmente, con la reflexión editorial. Hay muchas cosas para analizar que además vamos a estar desarrollando en la mesa que hoy convocamos para el programa, ¿no? A propósito de lo que se está viviendo en estos primeros 15 días, mañana se cumplen 15 días de la asunción de Javier Milei. Hay un primer punto que tiene que ver con la concepción política, ¿no? Es decir, Javier Milei sabe que este es el momento de mayor poder político y que además en el contexto del poco poder político que tiene en el Congreso, no tiene ni mayoría legislativa, no tiene ni en diputados, ni en el Senado, no tiene ningún gobernador, es él, con unos pocos allí, claramente ha decidido y ha interpretado que él tiene que ocupar el centro de la atención política. Y que efectivamente él tiene que ser el elemento disruptor, porque la agenda la está marcando él, con todas las cosas que después vamos a estar discutiendo. Es decir, desde ese punto de vista político es un análisis realista, ¿no? De decir, bueno, yo tengo que, primero, porque él ya lo había prometido, y tengo que ir a la ofensiva, y después veré qué es lo que pasa, ¿no es cierto? Y en esa ofensiva soy yo el que marco la agenda, marco el paso, marco el ritmo, que es vertiginoso, es de intensidad, ¿no? Así que primer aspecto para tener en cuenta del por qué están pasando estas cosas, que por supuesto están motivadas desde el punto de vista de los hechos por la catastrófica situación que dejó el gobierno que pasó, ¿no? Yo ayer veía la imagen de Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner reunidos y digo, y para Milei lo mejor que le puede pasar. Si uno de los críticos son estas personas, es lo mejor que le puede pasar. Si todos los días aparecieran Kicillof, Massa y demás criticando, Milei dice, síganme haciendo favores, porque la catástrofe está clara. Primer punto. Segundo punto ahora tiene que ver con las medidas, y de esto vamos a estar hablando, ¿no? Y hay tres aspectos que quiero marcar, ¿no? Que creo que son importantes en relación a lo que significa este megadecreto que está generando tanta polémica y tanta discusión. Está también en el centro de la atención. No solamente se habla de esto en círculos políticos, lo habla la gente en la calle, porque claramente el megadecreto y lo que se anuncia vendrá afecta la vida cotidiana de la gente, ¿no? Y uno espera que pueda afectarla para mejor, pero esto no lo sabemos en su totalidad. Entonces, digo, hay tres aspectos para marcar. Uno de fondo, uno de forma y otro dado por los resultados. En el tema de fondo, claramente lo que este megadecreto expone, y hay que leerlo todo, yo no lo leí todo en su totalidad, no terminé de leerlo, pero lo he leído mucho, claramente expone a la sociedad a esta maraña tremenda de, más que regulaciones, de
impedimentos para las tareas normales de cada uno de nosotros, con una injerencia del Estado que se corporiza en personas, en estructuras y demás, brutal, que además, cuando uno la ve desde el punto de vista del porqué, tiene un objetivo muy claro de lo que hemos visto, por lo menos en estos últimos 40 años. La burocracia estatal alimenta la corrupción. Voy a poner un solo ejemplo, hay varios. El registro automotor. Cuando se hace un repaso de la mayoría de los adjudicatarios del registro automotor, son todos los que lo tienen personas vinculadas a funcionarios que tuvieron cargos en el Estado y que vieron allí un negocio fenomenal para asegurarse una fuente de ingresos que los hizo ricos por todo el tiempo que durará sus vidas. Es increíble esto. Es increíble. Funcionario menemista, del kirchnerismo y demás, es una cosa impresionante. Y esto estaba hecho, cada uno de nosotros hemos vivido lo que es transferir un auto, ¿no? Con todas las cosas que hay que controlar y demás. Es un negocio fenomenal que uno no entiende por qué está y se hace como esto. Bueno, hay un negocio, de esto se beneficiaron funcionarios y allegados a funcionarios, a modo de testaferros, de todos los gobiernos que pasaron, principalmente peronistas, pero también de los otros. Así que este megadecreto expone esta maraña de algunas cosas conocidas y de otras no, que generaron entonces que hubiera funcionarios nombrados para ver cómo y destinados a ver cómo se implementaba eso, ¿no es cierto? Lo cual a su vez generaba toda una necesidad de quien quisiera desarrollar una actividad X de tener que pasar por esa burocracia. Ley de góndolas, que digamos sobre un supuesto beneficio para democratizar las góndolas terminó dando un negocio fenomenal de corrupción y demás porque las marcas que están son siempre las mismas. Así que eso es muy importante porque nos da idea de que efectivamente esa injerencia brutal del Estado afecta nuestras vidas. No significa que el Estado no deba tener una función. Claro que la tiene que tener. Porque efectivamente hay todo un tema que tiene que ver, por ejemplo, con el control de monopolios. El Estado debe velar para que haya equilibrio y demás. Pero ninguna o casi ninguna de las cosas que uno va viendo estaban establecidas por el Estado, generaron o evitaron ese peligro. Así que esto es muy claro y es un elemento muy positivo de esta decisión. Después está la forma. En la democracia, como muchos otros aspectos de la vida, las cuestiones de forma son de fondo. El régimen representativo, el republicano que tiene la Argentina, debe ser respetado. Los decretos de necesidad y urgencia son una derivación de un intento de evitar esa división de poderes. Voy a extrapolarlo para que nos demos cuenta de lo que estoy hablando. Suponga que un decreto así, con otras medidas, las hubiera tomado Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué estaríamos diciendo acá? Yo y seguramente quienes están en la mesa acompañándome. Eso es muy peligroso. Y representa además una violación en muchos aspectos de lo que es la Constitución. Entonces, nuestro capital frente a ustedes, y como acto también frente a nosotros, es el de la honestidad intelectual y moral. Las cosas deben ser juzgadas de la misma manera
las haga quien le hiciere. Porque si no se genera un riesgo. Si esto no se observara mañana, y ojalá que no ocurra nunca, ¿no? Que el kirchnerismo vuelva al poder, porque ya vemos lo que es. Pero si mañana volviera alguien con esa intención, diría, miren, no me critiquen por lo que yo quiero hacer en cuanto a la búsqueda de la suma del poder total, porque lo hicieron los otros. Así que a mí no me critiquen. Así que es un punto muy importante. Muy importante. Para analizar. La división de poderes existe. Hay algunos decretos que el presidente los puede tomar sin participación del Congreso, otros no. Y tenemos que ser exigentes porque precisamente la promesa de Milei es volver al respeto de la Constitución como tal. Y una de las cosas que la Constitución no quiere es la suma del poder público. Yo estoy escuchando a algunos de los del gobierno con la defensa y digo, no, pero si ustedes criticaron cuando Cristina y otros querían ir con otras medidas, por lo mismo. Claro que criticamos que hay ejemplos de decretos de necesidad de urgencia aberrantes de Néstor Kirchner. Los criticamos todos. Que hayan existido no avala que ahora ya existan. Así que esto lo quiero marcar, porque es muy importante. Y el tercer punto, y con esto ya cierro y voy a ir a la mesa porque quiero que nos enriquezcamos, ¿no?, con los aportes de quienes hoy nos visitan, es el resultado. Porque claramente una vez que se despejen todos estos aspectos, que son importantes, serán los resultados los que le darán vigencia a estos cambios. Para ponerlo blanco sobre negro. Si para el gobierno la inflación, si la economía mejora, si hay actividad económica, si hay crecimiento, si todo esto ocurre, si hay más seguridad y demás, todas estas medidas tendrán vigencia. Si no, fenecerán. Y obviamente lo que vendrá es algo opuesto e infinitamente peor a lo muy malo que acabamos de sufrir durante los 20 años, porque han sido 20 años más allá de esos 4 de Macri, de este dominio del kirchnerismo, una verdadera desgracia para el país. Muy bien, seguimos. $100% en 3 meses es lo que van a subir los precios. Por el aumento de la nafta ya andamos en un 30% y todavía falta transportes y tarifas. Las rifas de fin de año son un clásico y en el Congreso corre una apuesta sobre si el proyecto de Milei para restituir ganancias ya tiene los votos. Son pocos los que no se vieron afectados por el temporal del sábado a la noche. La tormenta golpeó fuerte Bahía Blanca y el lunes a la ciudad de Buenos Aires. Aire en ráfagas a gran velocidad dejaron 8 aviones de aerolíneas argentinas fuera de servicio. Los de la Cámpora acusaron al servicio meteorológico. Era lógico, de acuerdo a las encuestas previas, que Riquelme iba a ganar en Boca. A Macri no le alcanzó ni para llegar a la vicepresidencia. Con la presencia de los partidos de izquierda y la presidencia de las organizaciones sociales, gremiales y del justicialismo, se llevó a cabo la primer protesta contra Javier Milei. Milei, dice el presidente, es el DNU que reforma más de 300 normas. Javier mandó un mega decreto desregulador que el peronismo y el radicalismo van a tratar de trabar en el Congreso. El regreso de Charly García es la buena noticia de la semana. El disco que grabó se llama La Lógica del Escorpión y es su primer trabajo en 6 años. 4 años dura el mandato presidencial y parece que ya pasaron 12. Anuncios de Caputo, mega decretos de Milei, piquetes opositores, antipiquetes oficialistas, mucho anuncio del vocero presidencial y también caceroleo en las calles. Atención, porque ahora se vienen las fiestas y esta vorágine solo puede acelerarse.
Muy bien, y después de este resumen fantástico que hace Daniel Malnati con tanta agudeza y humor, estoy dando la bienvenida a todos los participantes, muchas gracias. El doctor Félix Lonigro, Lucas Romero, Vanessa Ibarra, Fausto Espotorno. Doctor Lonigro, empezamos por usted, porque obviamente el tema de la constitucionalidad o no, de una parte o todo este decreto, está en la esencia de ver qué viabilidad vaya a tener, ¿no? Sí, exactamente. A ver, los DNU no son nuevos. Lo bueno que acaba de pasar es que ahora la gente asocia DNU con Congreso o con avasallamiento del Congreso. Claro. Porque los decretos de necesidad de urgencia son instrumentos que el presidente usa para ejercer atribuciones del Congreso. Tal vez no había una relación muy precisa en esta cuestión. Hablaban de decretos. Como el presidente dicta decretos, es porque los decretos son los que dicta el presidente para hacer lo que debe hacer. Sin embargo, los DNU están asociados al ejercicio de facultades legislativas. Y esto, en todo caso, es bueno que la gente esté, si se quiere, espantada, porque pareciera haber un avasallamiento del Congreso. Este mega decreto, que no es otra cosa que un decreto de necesidad de urgencia, a lo mejor es uno dentro del cual se disfrazan muchos otros. Claro, claro. ¿No? Podemos decir que son 300, digamos, con un solo número. Entonces es difícil decir todo es constitucional o todo es inconstitucional. Porque por empezar, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos si efectivamente el presidente, los presidentes, pueden en la Argentina ejercer facultades legislativas. Y la respuesta es sí. ¿Pero por qué? ¿Cómo? ¿De dónde sale? De la Constitución Nacional, artículo 99, inciso 3, reforma de 1994. Primer tilde, el presidente está autorizado para hacer esto. Bueno, pero tiene condiciones, hay requisitos para hacer esto. Sí, a ver, la firma de todos los ministros. Está. Que no sean temas penales, impositivos del régimen electoral de los partidos políticos. Tilde. Está. Por ahí podríamos ver, hay algún tema aduanero ahí, pero, bueno, digamos, fuera de eso, en el resto no es uno de los temas prohibidos. Y tercero, circunstancias excepcionales que le impidan al presidente esperar todo ese trámite legislativo. Y acá nos metemos en el barro, porque las circunstancias excepcionales, primero, ¿qué son? Son hechos de guerra, tsunamis que, como dice la Corte, le impidan a los legisladores llegar, o, como dice Alberto Fernández, una circunstancia excepcional es que la Argentina ganó un mundial y había que ir a recibirlos declarando un feriado. Entre los dos está el Océano Pacífico, o el Atlántico, o los dos juntos. Entonces, primera dificultad, entender qué son circunstancias excepcionales. La segunda dificultad es, ¿se puede aplicar el concepto de circunstancias excepcionales si es que encontráramos una definición a los 300 temas que están metidos dentro del DNU? Y no. Porque una cosa es la privatización de los clubes de fútbol y otra cosa es el tema de los alquileres. Entonces, decir que todo el DNU es inconstitucional o decir que todo el DNU es válidamente constitucional es por lo menos temerario. Está muy claro y esto es precisamente lo que queríamos marcar, ¿no? Y uno se preguntará por qué se hizo así, ¿no es cierto? Esto después ya lo vamos a analizar. Lucas, tu primera apreciación ya política de lo que representa esto, ¿no es cierto? Más allá de lo técnico jurídico. Sí, a ver, Nelson. Si uno se aleja un poquitito de la escena, toma algo de perspectiva y la mira, viene un observador extranjero desprovisto de información de la Argentina, mira la escena política y lo que más sobresale es que se acaba de iniciar un ciclo que nos muestra un capital disponible muy escaso para enfrentar desafíos económicos de gran magnitud. La pregunta que nos hacíamos todos mientras mirábamos el proceso electoral, incluso proyectando la posibilidad de que Milei gane la elección, era ¿cómo va a ser para gobernar? ¿Por qué? Bueno, porque estamos frente a un gobierno no de minoría, de hiperminoría, ¿no? Una décima parte del Senado, una sexta parte de diputados. Era claramente un presidente que para tomar decisiones fuera del ámbito decisional propio del Poder Ejecutivo iba a tener que construir consensos. Bueno, lo que vimos esta semana con este decreto es quizás un síntoma de esa debilidad que tiene este gobierno para tomar decisiones. Después viene toda la discusión de si el procedimiento es correcto, ¿no? Esto que vos planteabas entre el fondo y la forma. Son dos planos distintos de discutir. Yo quiero proponerte dos planos alternativos, que es, ¿esto es un método o es una estrategia? Es decir, ¿Milei piensa gobernar de esta forma? ¿O esto es una estrategia para? Y acá se abren múltiples preguntas respecto de si él está utilizando este DNU para plantear un esquema de negociación sobre una multiplicidad de temas
muy complejos para negociar con múltiples actores y quizás es una forma de ganar terreno para después avanzar de otra forma y poder efectivamente avanzar con algunos temas y otros quizás que no tengan consenso, no. Este es el interrogante que nos queda. Yo creo que si este es un método, va a ser un método problemático. Si es una estrategia, bueno, uno puede pensar que a lo mejor desde la condición de debilidad hay alguna estrategia inteligente de tratar de controlar la agenda de discusión de los temas. Ya voy a volver sobre esto que es muy interesante. Y antes de ir a Fausto, ¿no es cierto?, para un análisis conceptual de todo, para que ustedes vean esto que decíamos, ¿no?, de lo amplio, hay cosas de análisis político, jurídico y otras que son muy concretas. El primer punto es la ley de alquileres, ¿no? Vanessa Ibarra, que es obviamente corredora inmobiliaria, conoce esto qué significa y qué ha significado en estos 2 días. ¿Se ha visto ya algo concreto que marque que efectivamente tiene un impacto? Me quedo con lo que acabas de decir. Espero que haya sido una estrategia. Espero que la haya sido. Por ahora no tenemos... La realidad es que el mercado no se movió, se estancó. Vamos a esperar al 1 de enero a ver cómo reacciona. Considero que no es momento para festejar que no tengamos más ley de alquileres porque tampoco sabemos cómo se va a mover el mercado. Si los propietarios van a estar interesados en volcar los inmuebles. Tenemos fe, confiamos en que eso va a suceder, pero la realidad es que no podemos hacer futurología, ¿no? Las condiciones están dadas para que los propietarios se vuelvan a reinsentar, que vuelvan a poner sus inmuebles en alquiler y la gente tenga dónde mudarse. El problema que hoy tiene el inquilino es que no tiene justamente dónde mudarse. Las personas que quedaron ahora quedaron en stand-by. Cada vez que se hace un anuncio, sucede esto. La gente empieza a no entender lo que sucede, se empiezan a desesperar. Creo que también con lo que fue la ley de alquileres se puso en un lugar equívoco al propietario, ¿no? Claro. Porque se lo puso culpable de que esté sucediendo algo que nadie tiene la culpa, que es la inflación y el salario. Ya voy a volver sobre algunos puntos puntuales. Tu primera impresión, Fausto, de lo que representan estas medidas desde el punto de vista económico, de lo que es como primer paso, en el contexto del gran desafío que hoy es vencer la inflación, ¿no? Sí, a ver, desde el punto de vista económico, está claro dónde apunta el DNU. Todo el DNU intenta desregular la economía. Una economía que estaba súper regulada, con un montón de corporaciones y arreglos raros, el registro automotor, los sindicalistas, o sea, le pega a un montón de sectores que alteran, distorsionan el funcionamiento de la economía. Y eso que ha llevado también es parte de la razón por la cual la economía argentina no crece estructuralmente. No es que Argentina no está creciendo este año ni el año pasado por la pandemia. No crece hace una década. Y es más, te diría, y los años previos había empezado a frenarse el crecimiento económico por este freno. Y además es parte de un trípode. Lo que uno vio hasta ahora de Milei fue un trípode de medidas económicas. Lo fiscal, que es un gran ajuste fiscal para frenar la emisión monetaria y la inflación. Un programa monetario también muy duro. Y este último programa que apunta a reactivar la economía. Este DNU es el programa de reactivación económica de Milei, o por lo menos una parte del programa de reactivación económica. Y lo tiene que hacer porque los otros 2 programas, tanto lo fiscal como lo monetario, son más bien contractivos. Estás haciendo una contracción fiscal, una contracción monetaria, y del otro lado lo que te queda para que la economía se reactive es justamente una cosa de este estilo, ¿no? Sacarle piedras a la contratación de personal, sacarle piedras al alquiler, sacarle piedras al funcionamiento de la economía, ¿no? Me parece que es un trípode y esta es la parte de la actividad. ¿Cómo interpreta usted lo que pueda pasar en el Congreso, doctor Lonigro? Es muy bueno esto de la estrategia y el método, porque si la estrategia, yo creo que hay una estrategia acá, pero me temo que también hay un método. Y el método tiene que ver con la pregunta que usted me hace, Nelson, que tiene que ver con el Congreso. Porque la estrategia para mandar este DNU en un solo paquete es muy clara. Hay una ley, que es la ley 26.122, que es la que regula cómo el Congreso tiene que intervenir para aprobar o rechazar este decreto. Y esa ley dice que los legisladores tienen que votarlo a favor o en contra en su totalidad. Entonces, ¿por qué es estrategia? Porque justamente... vamos a hacer esto para que los legisladores no puedan abrir el paquete, ¿no? Esto por un lado. Ahora, método. Yo escuchaba decir a Milei que, bueno, si no me aprueban esto, que se hagan cargo los legisladores. Pero si entonces el método es que el Congreso no tanto, aun cuando se trata de sus propias potestades, en realidad vale la pena
aclararle a Milei que tiene todo el potencial electoral a su disposición como tal vez nunca, porque además ganó diciendo lo que iba a hacer, pero que la gente lo votó para que haga lo que dice ese DNU, pero no para que elimine el Congreso. No para que elimine la división de poderes, no para que elimine o relativice el sistema republicano, que ya está demasiado relativizado gracias a que la Constitución le permite al presidente robarle, vamos a poner, hurtarle atribuciones al Congreso y le permite al mismo Congreso, a su vez, delegarle sus propias potestades al presidente. Importante que lo explique de esa manera tan clara, ¿no? Porque además nadie podrá decir que el doctor Lonigro es alguien, voy a poner el contexto, ¿no?, que tenga afinidad con el kirchnerismo o alguno de los que se oponen y demás, ¿no? Dios no lo quiera. Claramente, ¿no? Así que para que lo vean. Ahora, Lucas, esto que vos planteaste, que fíjate, la mesa ha tomado metodología y estrategia. Vamos a avanzar un poco más, porque esto tiene dos caminos, ¿no? Si esto triunfa, el gobierno sigue. Porque ahora después le voy a preguntar al doctor Lonigro qué pasa en lo judicial también, que es otro punto importante, ¿no? Pero ¿qué pasa si no? Bueno, Que este es el punto, digamos, que porque además, obviamente, todo, más allá de la discusión, lo que estamos esperando es que empiece un camino de posible mejoría de la realidad que tenemos. sí, claro. ¿no? Bueno, es interesante porque en la mesa está el fondo y la forma, ¿no? Sí, sí, claro. Por eso lo convocamos. Las razones de fondo, Félix Lonigro haciendo referencia a las formas, que son importantes, porque las formas hacen al ejercicio del poder. El poder está ajustado a procedimientos establecidos por el marco normativo. Yo digo, ¿por qué es interesante plantearlo desde la estrategia? Por esto mismo que decía Félix. Digo, el hecho de haber puesto todo en un mismo DNU hace peligrar buenas decisiones por las malas decisiones, ¿no? Esta famosa frase, pagan justos por pecadores, ¿no? Muy buen punto. Muy buenas decisiones que pudieran tener grandes consensos, quizás terminan obstaculizadas porque hay malas decisiones o decisiones que no tienen los consensos y que eso facilita el rechazo del DNU. Acá te hago una pregunta a vos y también al doctor Lonigro, ¿no? Y ya después voy a... Porque entonces, precisamente, ¿por qué esto? Digamos, porque en el todo nada, vos decís, bueno, mira, a lo mejor lo bueno, como bien dijo, que puede perfectamente marchar por el camino del decreto, bueno, puede ser factible y puede ser bloqueado por lo otro y demás. ¿Por qué pensás que se tomó este camino Bueno, tan arriesgado? por eso lo planteaba, digo, quizás como estrategia de negociación, él arranca poniendo todo su programa en términos aspiracionales, incluso no solo por el hecho de transmitir cuál es el fondo que él pretende impulsar, sino también para que quede en evidencia que hay limitantes que lo exceden al presidente, ¿no? Puede ser una forma de decir, bueno, yo pongo esto sobre la mesa, me lo rechazan, claramente no me están dejando hacer lo que yo quiero hacer. Ahora, el segundo paso de esta estrategia sería, bueno, si me lo van a rechazar, yo abro el decreto y empiezo a tratar de darle viabilidad a aquellas decisiones que tienen consenso y el resto trato de ver si hay algún margen de rescate. Esto sería lo que debería ocurrir en términos del procedimiento político, porque, de vuelta, acá me parece que es interesante remarcarlo, ¿no? Tenemos una república, división de poderes, las decisiones más importantes del sistema político, que son las leyes, las toma el Congreso, con las excepciones que acaba de describir Félix en términos de las facultades del Poder Ejecutivo. Bueno, el problema acá es que los representantes del Poder Legislativo crean que si le aprueban este DNU, están convalidando un método que los aísla del proceso de toma de decisión, ¿no? Y ahí puede, me parece, que tener dificultades Milei para comprar la viabilidad de este DNU. Si viene una apertura del DNU y una discusión sectorizada, digamos, bueno, habrá decisiones que sí avancen, incluso por la vía del DNU, porque pudiera ser que el DNU se desmembre en tantos DNU, están incluidas como decisiones dentro de este DNU 70, y algunas otras entren en un proceso de rediscusión. No. Te pregunto, Fausto, porque esto genera varias cosas. Una de ellas, puede que haya un entusiasmo, se ve, los bonos argentinos han subido y demás por esta metodología, pero está el tema de este famoso aspecto de la seguridad jurídica. ¿Qué pasa si todas estas medidas son revocadas y demás? ¿Qué se dice de lo que vos conocés en los ámbitos económicos, que vienen siguiendo con mucha atención todo lo que representa Milei, ¿no? Hay un punto súper interesante, porque en realidad casi todo lo que está saliendo, lo más importante de lo que sale del DNU es justamente lo que genera la inseguridad jurídica. O sea, vos estás sacando normas. Yo te escuchaba decir antes, bueno, ojo que los DNU pueden ser actos
digamos, dictatorial, no sé cómo lo había dicho. Sí. Pero esto es un DNU medio al revés, porque está sacando al Estado del medio. Se está sacando el poder del Estado. No es que justamente es como un DNU para sacar al Estado del medio. Entonces hay como una mezcla de problemas ahí. Porque por un lado decís, bueno, está bien, es cierto que alguien que quiere poner alquiler al departamento se perderá. Pero no lo van a aprobar porque si mañana me voltean la ley en el Congreso, yo ¿cómo quedo con el departamento? Pero por otro lado, tampoco lo voy a poner, si está la ley de alquiler dando vuelta, y la decisión queda todo medio trabado. O sea, las dos cosas son inseguridad. Así como está funcionando en Argentina, es una inseguridad jurídica enorme. Totalmente. El régimen sindical, el régimen laboral que se está tratando de limpiar es un problema. Por algo en Argentina no contrata gente desde hace una década, ¿no? Y ahí hay un montón de regímenes que se están tratando de levantar por ese sentido. Pero por otro lado es cierto lo que sí. Che, esto cómo está funcionando, cómo va a funcionar. El ideal de la solución sea que el Congreso apruebe el DNI o saque todas las leyes correspondientes para aprobar todo. Y eso es muy dudoso. Porque te imaginas que acá los lobbies van a llover, van a caer dentro del Congreso en paracaídas, se van a tirar. Sí, de muchos sectores de la economía. De muchos sectores de la economía, ¿no? Entonces, ahí hay un punto más para que ellos expliquen cómo resolver ese problema. Si yo abro todo el Congreso, voy a tener aviones de paracaidistas lanzándose lobistas, ¿viste? Lanzándose arriba del Congreso a ver qué Está muy bueno que lo plantees así, porque esto es lo que ustedes están viendo en la mesa, que toda esta discusión jurídica que a veces para muchos les parece muy teórica, por suerte el doctor Lonigro lo explica muy bien, pero no, tiene que ver, lo que estamos hablando de este decreto tiene que ver con la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Le pregunto, porque acá está el tema de, efectivamente, la ley de alquileres, ¿no? Y es un ejemplo muy bueno para tenerlo en cuenta. Fue una catástrofe todo. Voy, insisto, a lo de estos días. Usted dice que no cambió nada. ¿Qué percibe usted, por ejemplo, propietarios que hacen más consultas, por lo menos para ver si pueden, lo que hasta el miércoles decían, yo no voy a poner ni locos esto, ahora se abre esa expectativa? Salió el DNU, lo primero que dijo fue se deroga la ley de alquileres y sí, nos llovieron las consultas y tiene que ver con esto, ¿no? Con que la experiencia indica que cuando hubo intervención los propietarios dijeron no queremos todo esto, porque además se le exigía demasiado al propietario. Lo peor que les pasó es el tema de la inflación, quedaron muy desvalorizados los alquileres y empezaron a sentir que realmente la ley tiraba solo para un lado, ¿no? Pero sí, empezaron a consultarnos muchísimo. Ya muchos propietarios se habían volcado a otro tipo de alquileres, que es el alquiler con renta en dólares, que está muy bien, que también hay que decirlo y es importante, no es para cualquier propietario. Hay muchos propietarios que quieren tener inquilinos con contratos a 2 años, como eran antes. Antes funcionaba bien, no se entendió bien por qué hubo esa intervención en el 2020, ¿no? Que hizo además lo que está sucediendo ahora. No hay departamentos para alquilar, están todos volcados en otras plataformas. Hay un viejo dicho entre microeconomistas que si vos querés destruir una ciudad, pon una ley de alquileres. Muy bueno. Muy interesante porque es la ejemplificación concreta de esto. El otro tema, profesor Lonigro, es la justicia. Hoy, ayer ha habido un juez que ha dado curso al amparo para analizarlo, después decidirá, ¿no es cierto? ¿Qué puede pasar allí? Bueno, digamos, un DNU como este puede ser frenado de 2 maneras. O lo frena el Congreso expresamente con las 2 cámaras. No hay que olvidarse que este DNU empieza a regir a partir del 8º día de su publicación en el Boletín Oficial, es decir, el próximo 29 de diciembre. Y la única manera de matarlo es con un fusilamiento de las 2 cámaras, porque con una sola sigue vivo. Es un virus. Sí. Potente. Y no digo que es un virus por el contenido. No, como instrumento. Sí, claro. El contenido me parece bárbaro. Todo lo que está previsto, casi todo hay que hacerlo. Digo que es un virus porque creo que los DNU son tumores cancerígenos que le inocularon a la Constitución en el 94. Una cosa aberrante la Constitución del 94. No. En ese sentido, por eso digo que ha sido ha rengueado no la democracia. La República. El otro que puede frenar la vigencia del DNU es la justicia. Yo me preguntaba hasta acá cómo iba a ser ese freno. Porque si, por ejemplo, se presenta a un club de fútbol, supongamos, y logra que se queja porque una parte del DNU, que es el que afecta específicamente, lo perjudica, se declara la inconstitucionalidad de esa parte del DNU y eso únicamente beneficia al que se presentó. La única manera es un punto muy importante esto que usted acaba de aclarar. Claro, por eso. Había que ver cómo se llegaba, ¿no? Cuántas demandas, quién las iniciaba.
Parece ser que uno de los demandantes fue una asociación, ¿no? Observador de Derecho de Buenos Aires, Así es. que es una asociación que se presenta, que debe tener por objeto, yo no la conozco, pero debe tener por objeto el control y la pureza del funcionamiento de las instituciones, de la democracia. Si le aceptaron la personería y la sentencia a través de una medida cautelar o a través de una sentencia misma frena la vigencia del DNU, lo frena para todos. Porque eso sería... Es como cuando el defensor del pueblo se presenta, Claro, ¿no? claro, ¿Quién es el cliente del defensor del pueblo? El pueblo. Entonces, una sentencia lo beneficia a toda la sociedad. Si esta es la acción que va a unificar todo lo demás, cuando llegue a la Corte, esa sentencia va a aprobar o a rechazar todo el DNU. Y en este caso tengamos en cuenta que una sentencia, el caso creo que cayó en el juzgado del doctor Furnari. Así es. Si hay una sentencia, no una cautelar, una sentencia de fondo de Furnari, podría ser apelada ante la Corte directamente. Correcto. Es lo que se llama per saltum. Correcto. Sí, sí. Que fue instituido en la época del menemismo. Y uno de los que fue artífice de esto es hoy el procurador del Tesoro, el doctor Rodolfo Barra. ¿No es Ahora cierto? está legislado. Totalmente. Luca, también en esto hay un rol de la oposición, ¿no? Porque lo que se está viendo es también interesante. Uno lo escucha a Pichetto y me dice, estamos de acuerdo con muchas de estas medidas, pero no con la forma. Sí, y es interesante ahí, rescato algo que decías vos, Nelson, en la editorial, esto de la legitimidad, ¿no? Porque Milei se encuentra quizás en el momento de mayor legitimidad, porque tiene la legitimidad de origen muy cerca, ¿no? El 55,7% que lo votó y que pudiera estar respaldando las decisiones de un gobierno que recién comienza. Y tiene enfrente, en el peronismo, en el gobierno saliente, actores muy deslegitimados para dar esta discusión. En algún punto, digamos, los resultados del gobierno del Frente de Todos le quitan un poco de autoridad para discutir este tipo de cuestiones con Milei. Por eso creo que Milei está aprovechando el momentum, ¿no? Esto, vieja recomendación de Maquiavelo, hacer el mal todo junto y el bien de a poco. Cuando digo el mal es tomar las medidas fuertes, las medidas que pudieran tener algún tipo de rechazo por parte de la opinión pública, tomarlas al comienzo para aprovechar ese momentum del inicio del ciclo. Pero hay otra oposición, que no es la del gobierno saliente, pero que no se siente parte de este gobierno, que es Juntos por el Cambio, en sus múltiples facetas. Y acá es donde yo digo, yo tengo la impresión que muchos de esos actores, en algún punto también, no solo puedan tener, como lo expresa Pichetto, coincidencias con algunos temas, disidencias con otros, creo que también van a querer ser partícipes de la discusión de la toma de decisión, ¿no? No ser puenteados por un presidente que empieza a gobernar por decretos de necesidad y urgencia. Quizás ahí también, insisto, pueda haber una posición que fuerce al presidente a tener que abrir una instancia de negociación, que pueda ser o la fragmentación del DNU en varios, o la transformación en leyes, como está proponiendo el radicalismo, pero que permita avanzar, sobre todo porque en esto de la inseguridad jurídica, y lo mencionaste vos también, digo, el hecho de que se puedan tomar estas decisiones por la vía del DNU hoy habilita que en otro momento venga otro y tome las mismas decisiones en sentido contrario por la misma vía. Entonces, me parece que si todo esto prospera en la conformación de consensos que le den seguridad jurídica a las decisiones, va a ser mucho mejor para todos. Ya estoy con Fausto, pero paso por Vanessa Ibarra, porque hay un tema técnico, porque el DNU comienza a regir el 29. ¿Qué pasa con los que firman contratos, firmaron ayer, el martes, el miércoles y demás? Ahora, Nelson, nadie está firmando contratos. Nadie, ¿no? Por supuesto. Pero, digamos, algunos que lo hayan firmado o los que negociando firmaron. Con la ley anterior. Con la ley. No lo modifica esto. Pero lo sabemos, pero es importante que lo diga usted, Sí. ¿no? La realidad es que todos los que están esperando a firmar un contrato lo van a hacer después del 2. ¿Paralizó esto firmas de contratos en los pocos que había? Sí, por supuesto. Sí, se renegociaron y se renegociaron bien. ¿Va bien? Que eso es lo bueno también, llevar un poco de calma. Se renegociaron bien, nosotros hemos visto contratos de negociación a 2 años con ajustes semestrales, algunos han pedido a 3 meses, algunos han abierto la comunicación con el locatario para decir, bueno, vemos a ver qué va a pasar.
digo, me parece que se hizo como una grieta entre el propietario y el inquilino y no es tan cierto esto, ¿no? Porque el propietario, qué mejor que tener un inquilino con capacidad de pago y que le cuide el inmueble. No tiene otra función, ¿no? Entonces me parece que hay que llevar un poco de calma. Se han negociado bien. No hemos visto por ahora cosas disparatadas. Creo que tiene que ver también un poco con la responsabilidad nuestra como profesionales e intermediarios, ¿no? De también asesorar bien a los propietarios y no convertir la libertad, la oferta-demanda en un libertinaje, ¿no? Porque creo también que el inquilino está un poco en esta posición y en esto los entiendo. Muchos años los derechos de ellos fueron avasallados. Entonces, cuando tuvieron una ley, quisieron defender todos sus derechos. Pero también creo que estos 3 años han hecho que los propietarios empiecen a entender cosas que antes no tenían idea de que eran de esa forma, ¿no? Entonces los humanizaron mucho y los han conectado mucho con la otra parte. ¿Qué querías decir? Ya voy con vos. Una pregunta, quizás para Félix, porque me parece que tiene que ver con eso y es importante. La ley 26.122, que es la que regula el trámite de los decretos de necesidad de urgencia por el Congreso, establece que mientras los decretos están vigentes, crean derechos adquiridos. Claro. ¿No? Y ahí, ¿cómo juega eso? Porque el 29 entra en vigencia. Entra en vigencia. Con lo cual, si uno firma un contrato el 30, con el decreto vigente, crea derecho. Crea derecho y un contrato firmado a 40 años de alquiler en francos suizos es un contrato que, aunque después caiga el DNU, sigue vigente. Importantísimo. Eso es lo que se llama derechos adquiridos entre las dos partes. O sea, todo lo que se haga durante la vigencia del DNU después va a permanecer. ¿Y la cautelar de la justicia podría suspender la vigencia en términos generales? Sí, pero los contratos que ya se firmaron... Ya están. Y sobre todo porque es una cuestión entre particulares. Correcto. Fausto, uno de los temas es el tema de las privatizaciones de empresas públicas, las que queden. ¿Cuán factible es hoy en la Argentina eso? Porque digamos, en la época del menemismo había una atracción. Hoy hay quien puede estar interesado en las empresas públicas en la Argentina. Es un tema muy sensible. Es muy sensible. Y depende. Ahí entramos los depende. No es lo mismo... Vamos a poner YPF, que sí puede ser atractiva. Una parte es privada, YPF, es anónima. A esa no le cambia la norma. Otra cosa es Aerolínea, que también puede ser interesante si se ordena un poquito. Otra cosa es Telam. Por un ejemplo, de algo que no tiene ingresos, que es una pérdida, ni se empresa, porque ya a esta altura del partido no... o todos los medios nacionales. Ahí no sé cómo vas a resolverlo, por ejemplo. Cuando uno empieza a meterse en esas empresas, dice, pero esto no lo va a querer nadie. Entonces hay que ver. Y hay otras empresas más que tienen otras hipótesis. Trenes Argentinos. Trenes Argentinos no es privatizable. Posiblemente ahí tengas que cambiar el esquema de negocio, de funcionamiento de los trenes, que es otra historia, ¿no? Entonces, digo, es como que... No, son aspectos muy importantes, ¿no? Cada sector, cada empresa tiene su propia historia y su propia reacción. Lo que hace el DNU en el fondo es decir, mira, vamos a poner a todos en condiciones de ser sociedades anónimas y después veremos en cada caso cómo habrá que trabajar, ¿no? Ya voy con una pregunta para Felipe, pero te pregunto, porque hay un tema, Marco, que es la inflación. Sí. Que además supedita hoy todo, ¿no? Realmente. Sí. ¿Vos cómo ves la perspectiva? La inflación de diciembre va a ser altísima, enero y demás, porque del control de la inflación también va a depender, va a ser un elemento de éxito del gobierno. A ver, yo lo que estoy viendo es, primero, vamos a ver cómo estamos ahora. Diciembre, la inflación de diciembre, nos dio en 15 días 17% de inflación. O sea, el famoso 1% por día que está viendo Milei. Vimos la actividad económica de octubre. La industria fue un desastre. Fue uno de los peores números que vimos en actividad económica en los últimos años. Por faltante de insumos, entonces eso para la industria. Ahora bien, ¿qué es lo que está planteando el gobierno para frenar la inflación? Bueno, un ajuste fiscal por un lado, o sea, que no haya más emisión monetaria para financiar el Estado. Brutal, porque se está cerrando muy rápidamente. De hecho, de los ajustes fiscales que vivió Argentina es el más fuerte de la historia. En el 59 fue más o menos parecido, pero duró 2 años. Ajustaron 8 puntos del PBI en 2 años. En el 84, o sea, el 85, el plan austral, también fue parecido, fue casi este tamaño, 3,8 puntos del PBI. Este es más grande todavía. O sea, que estamos hablando de ajuste fiscal, machazo. Para llevar a cero la emisión monetaria. La segunda parte es empezar a absorber pesos con estas medidas que tomó el Banco Central, el BOPREAL, el bono para importadores, donde ahí el tema de los importadores es más diría casi una anécdota. Lo importante del bono es que va a terminar absorbiendo pesos
junto con otras medidas de emisión de deuda del Sí. Tesoro. Y eso va a tratar de frenar la inflación lo más rápido posible. Ahora, lo que los economistas hemos probado ya hace rato es que si vos hoy dejás de emitir dinero, ya o sea, matás todas las emisiones, toda la fuente de emisión monetaria, lleva entre 6 y 18 meses Mirá vos. hasta que la inflación empieza a La frenar. inercia es... La inercia es fenomenal. La inercia por la inercia de los contratos. Claro. Acá es donde te metes en el tema de los contratos. ¿Cómo tenés contrato que el alquiler? Vamos al ejemplo del alquiler. Como no lo puedo ajustar continuamente, lo ajusto cada 6 meses. Entonces, cada vez que se ajusta cada 6 meses, te pega un sacudón. Entonces, vos ponele que frenar la inflación hoy, a los 6 meses se renegocian los contratos y te meten toda la inflación de nuevo, ¿no? El tema tarifa. Entonces, en el fondo lo que está haciendo, si ya me estoy poniendo un poco fino en el análisis de DNU, pero lo que está haciendo es decir, che, flexibilicemos todos los contratos para que acelere también el proceso de baja de la inflación. Pero yo creo que no creo que dure tanto este sacudón de 25% que vamos a tener en diciembre, que puede ser en enero también. Yo creo que eso se va a ir calmando si sale todo bien, si el programa fiscal se cumple, si el programa monetario se cumple, si algunas cosas del DNU se cumplen, no sé cómo va a funcionar eso. Por ahí empezás a ver alguna reducción de la inflación para mitad de año, ya más, de forma más fuerte. Ajá. Y cayendo, ¿no? Lo que vos querés empezar a ver es la tendencia hacia abajo. Claro. Si a fin de año terminamos en 4,5, pero bajando, por supuesto, es un buen dato. Porque igual 4,5 es un montón, pero... Por supuesto, sí. ¿No? Hay algo interesante ahí, porque además de bajar la inflación y de resolver todas estas trabas que tenía la economía, que tiene la economía, es necesario también forjar el concepto de seguridad jurídica, porque eso depende la radicación de capitales. Obvio. O sea, los capitales van a los paraísos de la seguridad jurídica. Ahora, ¿hay seguridad jurídica en un país republicano en el que se esquiva al Congreso? Ahí es el sano equilibrio, porque ¿cómo hacer para que todas estas cosas interesantes, necesarias, que hay que hacer y que todos aplaudimos, porque todos creo que la mayoría de la gente aplaude, ¿cómo hacer para que no caigan en la ciénaga de un sistema republicano que funciona con 2 cilindros menos? No sé mecánica, no sé si estoy hablando de cosas muy antiguas, pero digamos que en definitiva hacen que la seguridad jurídica se relativice. Hay 2 puntos, es cierto eso, pero también es cierto que un sistema republicano no garantiza la seguridad jurídica. A ver. Y te lo pongo de esta manera. Nosotros podemos tener en un país un sistema republicano que funcione en fenómeno, y además tener ideas claras sobre lo que queremos hacer y estar todas mal. O sea, yo puedo sacar una ley que diga, bueno, no se puede, una ley de alquileres, que rompe la seguridad jurídica por todas las... todo aprobado por la ley, lo aprobaron los jueces. Claro, ¿Se entiende? O sea, y Argentina hoy está teniendo ese problema de fondo. Tiene un sistema legal que es malo. No es conveniente para el funcionamiento de la economía. Sí, claro, pero lo que está marcando... Pero son 2 problemas de seguridad jurídica. A futuro sí, lo que viene, que vos decís esta medida, debido a esto, genera todo un tema también de decir, mira, obvio, el que viene mañana lo puede borrar de un plumazo también, ¿no? Gran tema de la Argentina, ¿no? Sí, sobre todo porque, y en esto seguro que Fausto coincide, ¿no? Nos cansamos de decir el problema es el déficit, probablemente hoy sea un consenso. Ahora, el problema no es el déficit. El problema es no tener financiamiento no monetario de ese déficit. Sí, tú dices más, hay un problema más. Tenemos consensos equivocados. Argentina tiene consensos económicos y están equivocados. Ese es el problema de fondo. El consenso, por lo menos en el sector político, era que vos podés tener déficit y emitir dinero. Y no es un problema. Era un consenso, nadie en el Congreso se opuso. Y te completo, porque el problema adicional a no tener financiamiento no monetario del déficit es la reputación que construimos, que es la que te cierra el financiamiento genuino. Entonces, es un problema de reputación. Pero digo, el consenso de que no pagar la deuda está bien. Entrar en default cada tanto está bien. Entonces, y con el Congreso por reconstruir ese consenso quizás es esta seguridad jurídica de acá de frente. Es como que tenemos un viento fuerte para volver a generar confianza para que puedan venir inversiones y transformar. Sí, pero yo quiero decir que no es suficiente. No es solo, sí, no es suficiente. Vos podés tener el mejor sistema republicano y tener los consensos y las leyes equivocadas. Sí, claro. También es cierto que sin la división de poderes marcada, por ejemplo, sin la independencia del Poder Judicial, eso es dificultoso, porque creo que ya lo dijimos varias veces y no voy a ser original, pero alguien hoy puede pensar que todas las medidas que toma un unicato están bien,
Pero con este régimen, otro unicato las toma para el otro lado. Absolutamente. Sí, bueno, pero ahí yo tengo un punto adicional. No es lo mismo para el lado que tome las medidas. Porque te pongo de esta manera. Si yo tomo medidas de comunicato, donde restrinjo las libertades, es claramente una dictadura. Si yo tomo medidas donde restrinjo al Estado, está bien, la medida no tuvo la forma, pero estoy restringiendo el funcionamiento del Estado. Digo la Le estoy facilidad. sacando poder al presidente, por así decirlo. Es la al gobierno. facilidad con la que se puede ir para un lado. Está bien, pero no es lo mismo, los dos lados iguales. No es que sea lo mismo, pero la metodología que puede utilizar el que venga... Estoy de acuerdo, puede ser estoy de acuerdo. lo mismo, a eso se refiere. Claramente eso Gran genera tema. una inseguridad. Sí, Y además gran te tema. genera una inseguridad de acá a un año. Gran Yo entiendo tema. que hasta un año es así, el Congreso puede voltearlo. ¿No? No. ¿En cualquier momento? No tiene plazo. No, No tiene totalmente. No tiene plazo. Bueno, eso genera un problema porque si cualquier momento yo tengo que hacer una inversión que dura 10 años y me cambian las reglas laborales en el medio porque el Congreso lo volteó, eso es un A problema. ver, es muy interesante la pregunta que me haces porque si una de las dos cámaras aprueba el DNU, Se aprueba, la otra ni interviene. totalmente. Y esto está eternamente vigente Totalmente. hasta que el mismo presidente con otro DNU lo cambie o hasta que el Congreso, a través de Correcto. una ley, lo cambie. Les quiero agradecer a todos esta presencia aquí por habernos ilustrado. Además, habernos ilustrado no solamente de una manera académica, sino con erudición y conocimiento y bajado a la tierra para que nos demos cuenta de lo que está en juego. A todos muchas gracias. Un placer, Ernesto. Y felicidades. Ah, felicidades. Esto es El Corresponsal, ya seguimos. Muy bien, hasta acá llegamos, ¿sí? Quiero desearles, en nombre de todos los que hacemos El Corresponsal, productoras, Lorena Ibaldi, Virginia Musante, camarógrafos, técnicos, editores, en nombre de todos, muy feliz Nochebuena y feliz Navidad. Todo lo mejor para cada uno de ustedes en la celebración y en los deseos. Hasta el próximo sábado. Buenas noches.